vemos que el porcentaje graso, por ejemplo, condiciona cómo se comporta la testosterona. También la posición de juego. También el promedio de minutos de juego por temporada. También el número de partidos la semana anterior y el momento de la temporada. Vamos a ver cuáles de estas son realmente determinantes y cuáles no lo son. Hola compañeros, hola a todos, bienvenidos al episodio 2 y en este episodio vamos a intentar, como os dijimos en el primer episodio, en el introductorio, que lo que buscamos es aportar en cada minuto, en cada segundo de podcast, el máximo valor posible. Por lo tanto, las intros serán muy cortitas, cualquier tipo de contenido que no sea específico será corto, ¿vale? A no ser que prefiráis que sea más largo y que nos lo dejéis en comentarios o que nos deis feedback, pero en principio el objetivo es que con muy poco tiempo, con 20, 25 o 30 minutos, aportemos muchísimo valor y muchísima información para no perder ni nuestro tiempo ni vuestro tiempo, ¿vale? Entonces, vamos a intentar ir de lleno, siempre al grano, y lo que os pedimos es que nos deis feedback. Es decir, queremos intentar mejorar para vosotros. Entonces, cualquier tipo de aspecto que os guste más, o temática, o lo que sea, por favor, decídnoslo e intentaremos hacerlo e intentaremos mejorar, ¿vale? Así que vamos a por ello. Hoy hablaremos sobre las demandas de competición del partido. Al final creo que es clave y que es casi lo principal que se debe hacer al principio, conocer qué tipo de demandas impone el partido, impone la competición a nuestros jugadores y una vez que lo sepamos será mucho más sencillo prepararlos para esas demandas, para intentar no solamente soportarlas, sino intentar sacar ventaja respecto a otros jugadores o otros equipos, ¿vale? Entonces, dentro de ese aspecto tan grande que es las demandas de competición, vamos a intentar dividirlo a grandes rasgos en carga interna y carga externa y después iremos poco a poco analizándolo de forma más pormenorizada e intentando hilar más fino. Entonces, hoy vamos a hablar, como os he comentado, de carga interna. Entonces, quiero introduciros a grandes rasgos lo que vamos a tratar y después ya nos iremos de forma más específica a hablar de cada uno de esos conceptos, ¿vale? Entonces, ¿de qué hablaremos? Principalmente de frecuencia cardíaca, hablaremos también de lactato, hablaremos de diferentes hormonas, como por ejemplo la lactato deshidrogenasa, de la urea, también hablaremos de la hormona de crecimiento, de la hormona paratoidea, también de las catecolaminas, también de las hormonas tiroideas, por ejemplo, la T3 y la T4, que luego explicaremos qué son, en qué consisten y qué hacen. También hablaremos de hormonas pancreáticas, como la insulina, que es la principal y la que hablaremos. También de hormonas que regulan el equilibrio hídrico, como por ejemplo la vasopresina y la aldosterona, que luego explicaremos qué hacen, en qué consisten y por qué pueden ser importantes. Y por último, vamos a introducir el concepto de testosterona, cortisol, ratio testosterona-cortisol y todo ese tipo de conceptos. ¿Y por qué digo introducir? Porque creemos que tiene suficiente interés e importancia como para hacerlo en un episodio aparte. Es decir, no es que vaya a condicionar nuestro trabajo al 100% ni muchísimo menos, pero se junta que es un tema bastante interesante, un tema que a mí personalmente me gusta y además un compañero nuestro, como es Xavier Schelling, que trabaja actualmente en la NBA, publicó su tesis doctoral en el 2013 sobre esa temática, sobre testosterona y el perfil hormonal en juegos de baloncesto, recogió datos durante 4 años en Manresa, entonces creo que es muy interesante que analicemos un poco lo que él aprendió, lo que él nos ha transmitido con ese estudio y además analicemos otro tipo de evidencia científica y que a raíz de todo eso os demos una especie pues de esquema o de... Sí, una especie de resumen de cómo está el panorama actual en cuanto a hormonas anabólicas, catabólicas y el baloncesto. Entonces vamos a intentar ir en esta línea, ¿vale? Vamos a intentar ser breves, que aportemos, como os comentaba, mucho valor, pero que nunca lleguemos a ser pesados o a que se haga muy largo. Y, como os comentaba, siempre dadnos feedback. Si queréis que sea más largo, nos lo decís. Si queréis, por el contrario, que a lo mejor sea un poco más corto, intentaremos hacerlo más breve. Y yo voy a intentar, pues, dar siempre información que sea aplicable y que sea práctica. Es decir, que sea interesante, pero que podamos siempre sacar algún tipo de lección o de lectura que podamos llevar a los entrenamientos de una u otra forma. Entonces, vamos a empezar hablando de la frecuencia cardíaca. Tengo que decir que voy a intentar citar siempre que pueda los autores, pero lo más práctico es que reviséis luego las notas del episodio y allí pondremos la bibliografía, ¿vale? Entonces, en algunos casos diré al autor, a veces es complicado el nombre o hay muchos autores y no es muy práctico. Entonces, siempre que no diga el autor, va a estar en las notas y, bueno, aunque lo cite, también estará en las notas, ¿vale? Con la bibliografía. Entonces, cualquier tipo de duda en ese sentido, podéis ir a las notas del episodio, perdón, y lo revisáis. Entonces, en frecuencia cardíaca, como os comentaba, tenemos, por ejemplo, a Abdelkrim, en el que, el autor, que en su estudio analizaba a jugadores sub-19 de la selección de Túnez
y lo que encontraba es que la máxima frecuencia cardíaca se encontraba en torno al 91,2% respecto a la máxima. Es decir, la frecuencia cardíaca en el partido se encontraba más o menos en el 91-92% respecto a la frecuencia cardíaca máxima. Otro compañero, Layus, en su estudio, en su publicación, nos decía que la frecuencia cardíaca media estaba en torno al 89%. Y veremos cómo hay más compañeros que encuentran ese tipo de dato. Muchos investigadores encuentran que la media está en torno a 89, 90, 91, 92%. Por lo que parece que los datos del primer autor parecen un pelín bajos. Es decir, si la máxima es del 91-92, realmente eso es el valor que otros autores encuentran como frecuencia cardíaca media y no máxima. Por ejemplo, otro autor, Matkovic, encontró que la frecuencia cardíaca media en el partido se encontraba entre el 87 y el 91,6%. ¿Vale? Otros autores que encuentran que la frecuencia cardíaca varía entre 152 y 205 pulsaciones por minuto. Va a depender mucho de cómo es el rango del jugador, de dónde está su frecuencia cardíaca máxima, pero ya vemos que en principio el baloncesto, siempre que estás en pista, el pulso va a estar muy alto. También podemos, por ejemplo, hablar de qué es diferente por posiciones. Hay un montón de contenido que realmente es difícil explicar por audio, pero bueno, podemos decir que los exteriores, los bases, suelen tener una frecuencia cardíaca más elevada que los interiores, por ejemplo, y Hulka es un autor que publica muchísimo esta línea. Entonces, si os interesa, otro día podemos revisar sus artículos, podemos intentar desglosarlos y hablar un poco más a nivel de posiciones específicas. También, por ejemplo, podemos hablar de Xavier Schelling, el compañero al que citamos antes, y que él encontraba que en torno al 40 y el 60% del tiempo de esfuerzo está en torno a una intensidad de entre el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico, es decir, en esa zona de transición aeróbica anaeróbica, y que el 40-50% del tiempo está por debajo del umbral anaeróbico. Vemos que parece que los datos de este autor, de este investigador, parecen un poco más bajos la intensidad de lo que encontraban otros investigadores. Va a depender de la liga, del nivel donde han cogido datos, del modelo de juego, de dónde tengan esos jugadores el umbral anaeróbico, depende de un montón de factores. Por ejemplo, otro autor, Serrabona, encontraba que el umbral anaeróbico en juegos de baloncesto está entre el 80 y el 85% del consumo máximo de oxígeno. A mí personalmente me parece bastante alto, es un valor que casi es de fondistas, pero este autor fue lo que encontró. Y básicamente lo que suelen definir los autores respecto al baloncesto y la frecuencia cardíaca es que el baloncesto necesita una buena base aeróbica combinada con esfuerzos intensos anaeróbicos. Es decir, que al final, aunque mucha parte del baloncesto se haga a baja intensidad, pues por faltas, por saques, porque se camine, realmente la parte más importante, la parte de condición del rendimiento, suele ser la más anaeróbica, la más potente, la más explosiva, la que se hace a alta o máxima intensidad. Vale, ahora vamos a hablar un poco del lactato. Vamos a decir solo 4 pinceladas para tener un poco clara la idea respecto a esta casi hormona, como lo definen muchos autores. Y decir que, por ejemplo, Del Monte y colaboradores encontraron que en baloncesto se solían mover los jugadores entre 2,1 y 6,5 milimoles de lactato. Obviamente es un rango muy amplio, pero lo que ocurre con el lactato es que va a depender de lo que se ha hecho justo antes de la toma. Es decir, al final el baloncesto, como es un deporte intermitente y como podemos tomar datos de forma continua o con un protocolo muy cerrado, como puede ser, por ejemplo, en atletismo o en ciclismo, que se vayan subiendo intensidades, que esa intensidad sea continua y que se tome cada cierto tiempo. En baloncesto no se puede hacer de esta forma, entonces dependemos de qué se ha hecho justo antes. Si ha habido 5 transiciones seguidas, si ha habido faltas, si ha habido tiros libres, si defiendes a hombres, si defiendes en zona. Entonces hay muchas variables extrañas que pueden contaminar, por así decirlo, los resultados o por lo menos influir sobre ellos. ¿Vale? Otros autores, por ejemplo, encontraban que la media era de 5,49 milimoles y que se movían entre 6,04 al descanso y 4,94 al final. Es decir, algunos autores ven que la tendencia del lactato es decreciente. En principio podría tener sentido porque al principio con menos fatiga conseguimos desarrollar más intensidades y esa mayor intensidad hace que utilicemos más o que dependamos más del sistema anaeróbico y por lo tanto mayores valores de lactato. Conforme la fatiga va apareciendo, dependemos más del aeróbico, por lo tanto el lactato también se reducirá. Además, también en un curso que analizamos en Asesport, estudiamos o analizamos o poníamos de relieve cómo se suele jugar más lento conforme avanza el partido. Es decir, la duración de los cuartos suele ser
mayor conforme avanza el partido. Aunque los 10 minutos a tiempo parado siempre son 10 minutos, realmente el tiempo real no tiene por qué serlo. Y lo que veamos es que tiende a ser mayor. Es decir, en el último cuarto se suele jugar más lento y en principio se suele asociar no tanto a fatiga, aunque seguramente juega un papel, sino a que cada punto tiene una importancia crucial porque no hay tiempo ya para arreglar cualquier tipo de error que suceda y por lo tanto quizás este ritmo también inferior puede hacer que el lactato sea más bajo también por esa razón. Y bueno, también citamos a McInnes, a otro autor que es muy común y muy frecuente en estudios en baloncesto, y este autor encontraba que el lactato solía estar en torno a 6,8 milimoles, la media del lactato. ¿Vale? A continuación vamos a hablar sobre otras hormonas como la lactato deshidrogenasa. Esta hormona es muy importante o está muy asociada al sistema anaeróbico y es un indicador también del grado de destrucción muscular. Entonces, lo que han visto los compañeros es lo que suelen hacer es intentar compararla prepartido y pospartido, ¿vale? Es una hormona que en principio no va a condicionar mucho nuestro entrenamiento, pero también es interesante que la conozcamos. Otra hormona, por ejemplo, la urea. La urea conlleva bastante controversia respecto a ella. ¿Por qué? Porque algunos autores no encontraban cambios en pre-post, por ejemplo, en los jugadores o en el partido, como por ejemplo Hoffman y colaboradores. En cambio, otros compañeros como Calleja sí que encontraban valores elevados post-partido versus prepartido en este tipo de hormona, en la urea. Entonces hay diferentes datos que ocurren mucho en investigación y que necesitamos más estudios para ver hacia dónde va la tendencia, si va hacia tener valores elevados post partido o si realmente esta hormona no cambia con el esfuerzo. ¿Vale? Vamos ahora a hablar un poco sobre la hormona paratoidea. Vamos a explicar que la hormona paratoidea es muy importante para el metabolismo del calcio y del fósforo, principalmente del calcio, y por lo tanto es determinante para una buena, sana fisiología ósea, ¿vale? Es decir, necesitamos que la hormona paratoidea funcione correctamente para que regule de forma adecuada el metabolismo del calcio principalmente y también del fósforo y de esta forma que la fisiología del hueso funcione como tiene que funcionar. Es también muy importante en deportes indoor. ¿Por qué? Porque no nos exponemos a la luz solar y por lo tanto es súper común tener déficit de vitamina D. Seguro que muchos equipos, si lo habéis evaluado, vais a ver que casi todos los jugadores, que la mayoría seguro, pero muchos equipos son todos los jugadores, tienen déficit de vitamina D. ¿Por qué? Se junta que la sociedad ya de por sí tenemos déficit. De hecho, voy a intentar poner en las notas del episodio, si encuentro el artículo, un artículo que se hizo en Canarias, donde, a pesar de ser Canarias, que es una zona obviamente con mucho más sol que el resto de Europa, creo que era el 50% o el 60% de estudiantes universitarios tenían déficit de vitamina D. ¿Por qué? Porque aunque hay obviamente sol suficiente para sintetizarla y para recibir todo lo que necesitamos para desarrollarla, muchas veces con nuestro estilo de vida no nos exponemos. Entonces, si además los jugadores salen aún menos de lo normal, como ocurre muchas veces, entrenamos indoor, vienen con el coche, no salen a pasear, es totalmente normal y esperable que tengan déficit de vitamina D. Y eso va a condicionar una pobre salud ósea. Por lo tanto, hay que tener especial atención a este factor y más aún en deportes indoor como el baloncesto. Y vamos a describir cómo algunos autores encontraban descensos agudos tras el partido, tanto del calcio como la hormona paratoidea. Pero después del partido, es decir, ya cierto tiempo después, se producían aumentos de la hormona, de la secreción de la hormona paratoidea. Vale, a continuación hablaremos un poco de las hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4. La más importante o la que más efectos tiene es la T3. Son producidas por la glándula tiroides y solamente hay un estudio que analice estas hormonas en baloncesto y no encontraba cambios significativos tras 4 semanas de entrenamiento de baloncesto, de entrenamiento intenso. Este mismo estudio analizaba los cambios que se producían con el ejercicio y veía que los cambios eran modestos o casi imperceptibles, por lo que en principio no parece que esta hormona vaya a darnos ninguna pista a la hora de controlar la carga, a la hora de planificar o de controlar el entrenamiento. En principio, en base a este estudio, aunque habrá que estar atentos y habrá que ver qué ocurre en el futuro. Vale, catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? La epinefrina, la norepinefrina, también llamadas adrenalina y noradrenalina, y la dopamina. Nos centraremos en la epinefrina y norepinefrina. La epinefrina es más potente que la norepinefrina, aunque los efectos son similares, ¿vale? Vamos a decir que antes de un ejercicio intenso, hay que escribir, se produce una respuesta anticipatoria y consiste en que incluso antes de realizar ningún tipo de esfuerzo físico, ya tenemos una especie de anticipación psicológica de lo que se nos va a requerir, de esa solicitación de recursos y eso hace que elevemos
la epinefrina, o que elevemos, no que se nos eleve, la epinefrina y la norepinefrina, esas catecolaminas, ¿vale? Vamos a ver diferentes estudios, como por ejemplo el de Pierce y colaboradores, del 76. Son estudios antiguos, pero realmente si son estudios bien realizados, que buscan analizar la fisiología humana, que obviamente no ha cambiado en 40 o 50 años, y además son referenciados por estudios más recientes de calidad, pues intentamos siempre citar la fuente original. Y vemos cómo estos autores encontraban aumentos post ejercicio. Y además estos aumentos eran mayores en competición respecto a entrenamiento, ¿vale? Luego, otros autores, como por ejemplo Cassil y colaboradores en el 80, encontraron una gran relación entre el sistema adrenal y la intensidad del ejercicio. Vemos cómo a más ejercicio, más activación de este sistema y mayor concentración de estas catecolaminas. Y bueno, no hemos dicho, perdón, se me ha olvidado decir que las catecolaminas son producidas en las glándulas suprarrenales principalmente. Y perdonad, se me ha olvidado comentar que las catecolaminas son producidas en las glándulas suprarrenales principalmente y que tienen una función hormonal, pero también de forma secundaria en las terminaciones nerviosas y en este caso actúan como neurotransmisores. Vale, a continuación vamos ya avanzando y vamos a hablar de la hormona de crecimiento. Seguro que la conocéis, es de las más famosas junto a la testosterona y vamos a decir las partes principales o las características principales de esta hormona. Es esencial para el crecimiento normal de músculo esquelético, por lo tanto determina una adecuada síntesis de proteínas musculares y por lo tanto una adecuada hipertrofia muscular. Está regulada por el hipotálamo y a su vez esta regulación en el hipotálamo se lleva a cabo o está condicionada por neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y la norepinefrina. Y a su vez esta regulación está afectada o está condicionada por el estado psicológico o por los diferentes fuentes de estrés psicológico a la que estemos sometidos. También está relacionada con la IGF-1, que es un buen indicador de la liberación de hormona de crecimiento. Por lo tanto, si se libera mucho IGF-1 y por lo tanto mucha hormona de crecimiento, en principio eso va a hacer que se produzca mayor hipertrofia o que estemos en un entorno más anabólico. Y el ejercicio por sí mismo eleva la producción de estas hormonas, tanto IGF-1 como hormona de crecimiento. A continuación hablaremos de la insulina, la principal hormona pancreática. Está producida y liberada en las células beta de los islotes de Langerhans, en el páncreas, y tiene un papel clave en la regulación del metabolismo de los hidratos de carbono. Es decir, esta hormona va a ser clave a la hora de regular la glucosa en sangre y de cómo actúa nuestro cuerpo ante diferentes nutrientes que ingerimos, sobre todo de los carbohidratos. También tiene un efecto anabolizante, sobre todo de una forma indirecta, porque tiene un efecto anticatabólico que de esta forma conduce a un proceso anabólico. Es muy importante la regulación ante la ingesta de nutrientes, principalmente carbohidratos, pero también proteínas, que también elevan la insulina. Y sus principales efectos son que inhibe la gluconeogénesis, que inhibe la glucogenólisis, que promueve la glucogenogénesis, que disminuye la liberación de de glucosa por el hígado, es decir, disminuye la liberación de glucosa por el hígado y que aumenta la glucólisis. Tenemos, por ejemplo, un estudio de Ben Abdelkrim, como comentamos al principio, este autor, que aparece mucho en este tema de baloncesto, y lo que encontraba es que la insulina en un partido iba disminuyendo a lo largo del mismo. Es decir, al principio estaba en un nivel basal, en el descanso disminuía un 16% y al final del partido disminuía un 28%. Hay otro autor que realmente es muy complicado de pronunciar y lo pongo en las notas del episodio, ¿vale? Pues no quiero decirlo muy, muy mal. Lo que encontraba es que unos juegos de baloncesto, haciendo una prueba de esfuerzo en un tapiz rodante, encontraban justo lo contrario. Se producían aumentos de la insulina. Por lo tanto, hay controversia. En cuanto a las conclusiones aportadas por la mayoría de la evidencia, del cuerpo de evidencia, es que tanto el hambre o más que el hambre, el ayuno, como el ejercicio muscular intenso producen disminuciones de la insulina y el consumo de nutrientes, sobre todo y sin ninguna duda los carbohidratos, pero también de forma secundaria las proteínas, producen elevaciones de esta hormona. ¿Vale? Y a continuación vamos a hablar las últimas hormonas que desarrollaremos de forma intensa y después ya simplemente introduciremos la testosterona y introduciremos los conceptos clave de testosterona-cortisol, ratio de cortisol-testosterona y demás. Vale, hormonas y regulación del equilibrio hídrico. Básicamente son vasopresina y aldosterona. ¿Qué ocurre con la vasopresina? Que aumenta cuando el ejercicio muscular o el ejercicio físico es muy largo, de mucha duración y sobre todo cuando existe mucha sudoración, ¿vale? La aldosterona, ¿cuándo se eleva? Cuando disminuye mucho el sodio o cuando aumenta el potasio. Es decir, cuando disminuye el sodio se produce por esta disminución de sodio un aumento de potasio y eso conlleva un aumento de la aldosterona.
¿vale? Y ahora, para concluir, vamos a hablar de testosterona, pero simplemente para introducir algunos conceptos clave que creo que son muy interesantes y que seguramente vosotros también lo penséis y en el futuro lo trataremos de forma específica en otro episodio. Vale, vamos a ver qué tipo de factores hemos visto, principalmente analizando la tesis de Xavier Schelling, pero también con otro tipo de evidencia, ¿vale? Más reciente, y también desde el apartado psicológico, no solamente lo más puramente fisiológico, porque sabemos que la psicología influye muchísimo en nuestro organismo, es decir, la psicología influye mucho a la fisiología y viceversa, y lo que pensamos, lo que sentimos y cómo interpretamos la realidad va a hacer que cambie también nuestro organismo a nivel hormonal, como hay muchísima evidencia de ello. ¿Vale? Pues que también hablaremos de ellos y analizaremos, ¿vale? Pero en principio, este es el dibujo principal o la foto principal de la carga interna en baloncesto. Y aunque iremos poco a poco hilando más fino, queríamos daros este primer resumen, esta primera imagen, para ver si os parece interesante. Si lo es, intentaremos seguir hablando de este tema. Y si no, intentaremos simplemente centrarnos en definir la testosterona, el cortisol, qué tipo de factores la afectan y ya pasaremos directamente al próximo episodio en la carga externa. Hablaremos de cuánto con los jugadores, cuánto por posición, cuántos saltos, qué tipo de desplazamientos, a qué intensidades, es decir, un aspecto básico, en mi opinión, quizás más que la carga interna incluso, aunque obviamente hay que dominar ambas, y que realmente creo que es muy, muy interesante y que en muy poco tiempo os llevaréis muchísima información. Así que nada, un placer enorme que me hayáis escuchado, espero no haber sido muy, muy tostón. Para mí ha sido un placer hablar de este tema, me encanta prepararme los episodios y me encanta luego compartir lo que he ido aprendiendo. Y nada, solamente deciros que os pedimos feedback de nuevo, cualquier tipo de mejora, de crítica, de lo que sea, por favor, nos lo ponéis, por ejemplo, por Instagram, por privado, o si no, a info@sesport.com e intentaremos implementarlo y mejorarlo lo antes posible. Y solamente deciros que si os ha gustado, podéis dar like, podéis compartirlo con algún compañero o compañera a la que creéis que le puede ayudar. Y nada, ojalá que os vaya genial esta semana y nos vemos la próxima. Venga, un abrazo.